cuál es la evolución en el estrés después del COVID, en una población adolescente, como quiero hacer yo, por ejemplo, con mi grupo, o otra variable, no sé, el nivel de ansiedad post-COVID, o por ejemplo ahora estoy dirigiendo una tesis de grado que es sobre trastorno eh, postraumático en personal de salud en CTI. 2 años después pueden presentar síntomas, ¿no?, de estrés postraumático. Entonces, de alguna manera estamos viendo algo que ya viene sucediendo hace un tiempo. Entonces queremos ver si hay un patrón, y si ese patrón es creciente, decreciente, o si no se observa un cambio en el tiempo. En ese caso, si están en el mundo de las películas, van a precisar algún tipo de panel, algún tipo de diseño longitudinal, quiero decir. Porque ustedes van a querer describir ese patrón y el cambio de la estabilidad de ese patrón o de ese fenómeno en el tiempo. Puede ser un grupo, una familia, puede ser más descriptivo, más explicativo, pero ustedes van a tener que seguirlo en el tiempo, ¿bien? La ventaja que van a tener acá es que ustedes van a tener temporalidad, ¿no? A diferencia del transversal, que era atemporal, acá tienen una temporalidad entre variables y eventos. No pueden decir, bueno, pasa esto en este momento y después observo lo otro, ¿no? O observo un nivel de depresión en T0 y en T1 aumentó, disminuyó. Pueden incluso observar una secuencia, ¿no?, o un patrón, o una curva. Por ejemplo, desempleo y salud mental, es un ejemplo que utiliza debajo, ¿no? Aquellas personas que están desempleadas presentan a lo largo del tiempo tendencias crecientes o decrecientes de salud mental, ¿no? Están mejor, están iguales con respecto a aquellos que están empleados. Y otra vez, ¿no?, acá ustedes podrían responder con mayor autoridad, si quieren, o de manera o con menor ambigüedad, si hay una relación entre la salud mental y el desempleo, ¿no?, o entre el nacimiento de los hijos y el bienestar, o el bienestar de la pareja, sí, esa es la variable, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes tienen que dibujar algo que se parece más a una película. Entonces, cosas básicas, ¿no? Me cortan cualquier cosa, ¿están ahí? Primera cosa básica es esta, ¿no? Quieren observar o medir algo que cambie en el tiempo. Asegúrense de que sea algo que que pueda cambiar en el tiempo, ¿no? No hagan un estudio longitudinal sobre una variable fija, ¿no? ¿Se les ocurre alguna variable o algún fenómeno que no tiene sentido estudiarlo con un panel o con un estudio longitudinal? ¿Por qué fija en el tiempo? ¿Por qué no cambia? ¿No se les ocurre ninguna? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, yo les decía, asegúrense cuando van a utilizar un diseño longitudinal que la variable dependiente, la variable que a ustedes les interesa, o el fenómeno que les interesa, pueda variar en el tiempo. No quiere decir que varíe, pero sí que pueda variar. O sea, no utilicen variables que son fijas, ¿no? Características de los individuos que no cambian. Por ejemplo, ¿a alguno se le ocurre algo? El sexo. Y ¿Cómo? puede ser, ahí va. Nacionalidad. ¿Cuál? Nacionalidad, sexo, yo qué sé. Cosas que Bueno, no cambian. imagínense que esas cambian con poca frecuencia, ¿no? Eventualmente pueden cambiar, cambian menos o cambian en una parte muy pequeña de la población, ¿no? Eh, Algo que cambia mucho, pero es el acceso a la tecnología. Bueno, sí, eso puede cambiar, sí, bueno, puede cambiar mucho, sí, puede cambiar. Como que capaz que puede, o sea, cambia en periodos, no sé, de 5 o más años, pero... Ahí está. O Bueno, capaz que del cambia, 2000 en adelante se nota claro. mucho la Viste como diferencia. vos, Sabrina, te vas dando cuenta que cambia, pero capaz que no cambia. No, no es tan evidente, ¿no? Por ejemplo, algo muy choto, ¿no? Por ejemplo, un estudio longitudinal sobre la altura. Bueno, si estoy tomando niños desde que, o sea, bebés hasta que son adultos, capaz que sí. Pero si estoy tomando adultos, es probable que la altura no cambie mucho, ¿no? O puede ser, profe, puede ser un experimento que estén haciendo en una escuela con determinado grado, por ejemplo, en niños de primer año,
Y eso no cambia, o sea, son todos los niños de primer año en ese tiempo. Claro, ahí estás en... Si es un experimento, es un experimento. En ese caso vas a tener un cambio en el tiempo propio del experimento, ¿no? T0 y T1. Pero si no es un diseño transversal, ahí no estás viendo un cambio. O sea, todos tendrían a priori más o menos la misma edad, ¿a eso te referís? No, que todos estarían en primero. ¿Qué es lo que querrías observar en ese estudio? ¿Cuál sería? Y, no sé, algo que tenga que ver con el aprendizaje. El aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje de los niños de primero. Exacto. Si lo evaluás al final del año vas a tener una sola medida, ¿no? Entonces tenés un estudio transversal. Ahora, si lo evaluás mensualmente, podrías tener un panel de 12 meses, ¿no? Un estudio longitudinal de 12 meses. O sea, eso podría variar. Eso podría variar. Si tenés solo una medida no va a variar, pero no porque no varíe, sino porque la tomás solo una vez. Me refería, Valentina, a algo que no cambie. Por ejemplo, les decía la altura, ¿no? La altura no cambia. O sea, después de cierta edad la altura no cambia. No tiene sentido que reclute personas en un panel para ver cómo cambia la altura, personas de 20 a 59 años, o que los siga durante 20 años para ver cómo cambia la altura. No va a cambiar, ¿no? Y hay otras variables que también tienen un patrón temporal que es fijo, ¿no? Imagínense que no voy a hacer un panel o un estudio longitudinal para ver cuál es la edad de las personas. Ya sé que si el panel lo voy a hacer una vez por año, ¿no? Entonces un año vas a tener 20 años, el otro año vas a tener 21, el otro vas a tener 22. Digamos, no necesito un panel para verificar eso, ¿se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? O sea, utilicen o piensen estudios longitudinales cuando esas variables hipotéticamente o potencialmente pueden cambiar, más allá de si le observan el cambio o no. Es una cosa muy tonta lo que estoy diciendo, pero muchas veces no sabemos exactamente si cambian o no, o cuánto tiempo demoran en cambiar. Por ejemplo, un panel sobre ansiedad o sobre depresión tendría sentido, porque yo tiendo a pensar que no es una variable fija, que la ansiedad o la depresión de las personas puede cambiar, ¿no? En el tiempo. Ahora, si la voy a observar diariamente, probablemente no observe un cambio, ¿no? Entonces voy a necesitar un panel un poco más separado, con olas más grandes. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Se entiende? Bueno. Lo otro, bastante obvio, pero hay que decirlo, es que necesitan 2 o 3 medidas, ¿no? Algunos dicen mínimo 2, otros dicen no, mínimo 3, pero más de una tiene que tener, ¿no? Para que sea un panel, si no, para que sea un estudio longitudinal, si no, no van a poder observar el cambio. Bueno, eso ya lo dijimos. Son bastante flexibles, o sea, ustedes pueden observar diferentes tipos de grupos, diferentes tamaños de muestra, la escala de tiempo que les decía puede ser distinta, puede ser un estudio longitudinal de días, de meses, de años, de décadas, ¿no? Depende de la escala del evento o del fenómeno que ustedes estén observando, lo mismo que decía antes de la depresión, ¿no? Pero bueno, a priori hay alguna gente que puede hacer estudios longitudinales en segundos o en décimas de segundo, ¿no? Nosotros observamos milésimas, tiempos de reacción en milisegundos, ¿no? Entonces, si aplicamos una tarea comportamental durante un periodo de media hora con pausas, podemos observar si el tiempo de respuesta va cambiando en el tiempo, por ejemplo. Entonces, la escala es amplia, pueden ser meses, años, segundos, el tema es que haya un patrón. Y la cantidad de medidas puede ser muchas, ¿no? O sea, puede ser variada. El prerequisito es que por lo menos sean 2 o 3, o por lo menos 2. ¿No? Pero pueden ser 4, 5, 6, 10. No hay una restricción. Después hay algunas decisiones básicas que ustedes tienen que tomar cuando piensan en un diseño longitudinal que son importantes. La primera importante es, ¿van a seguir siempre a los mismos casos o van a tomar casos nuevos? Esa es una primera pregunta. ¿Van a seguir siempre a las mismas personas o van a utilizar casos nuevos? La segunda pregunta es, ¿van a recolectar una vez o varias veces los datos? ¿No? Esta pregunta viene con un poquito de trampa, porque ustedes podrían hacer la recolección de datos en un momento, pero preguntar retrospectivamente, ¿no? Muchos eventos
o cosas que les pasaron desde que nacieron hasta ahora. Entonces, si por ejemplo Valeria tiene 25 años, podría tener datos de Valeria desde sus 0 años hasta sus 25. Tendría 25 datos de Valeria o 25 datos de Lucía. Entonces tendría una secuencia, ¿no? Como en el caso del matrimonio. Pero esto es importante, una o varias veces. Y acá la pregunta asociada es si ustedes van a hacer un estudio longitudinal prospectivo o retrospectivo, ¿no? Prospectivo es hacia adelante y retrospectivo es hacia atrás en el tiempo. ¿Conocen esto? ¿Escucharon hablar de esto? No, nunca. Hay algunas preguntas en el chat. Envejecimiento y estado de ánimo. Yamila, sí, podría ser un estudio longitudinal. Cómo el estado de ánimo, sea como sea que lo quieras medir, cambia a medida que las personas van envejeciendo. Hay muchos paneles que ven envejecimiento, ¿no? O cómo cambia, sí, cierta variable con el tiempo. Exacto. Y después, Nacho, el efecto Flynn es un ejemplo de estudio longitudinal. Nacho, ¿estás ahí? Nacho, ¿qué es el efecto Flynn? No sé qué es el efecto Flynn. ¿Alguien sabe? ¿Tenés micrófono? Bueno, momento de juego de la copa. Nacho, ¿estás ahí? Nacho, si no tenés micrófono, escribínos en el chat, no tengo micrófono. O mové la copa. Ah, no tiene micrófono, perfecto. No, no lo conozco, pero sí, eventualmente. Si el coeficiente intelectual es algo que cambia, que yo creo que puede cambiar, no conozco el estudio, si querés después lo podés pasar, o algún estudio sobre el efecto Flynn. Ahí va. Si cambia en el tiempo, lo podés medir con un estudio longitudinal. No habría ningún problema. Volvemos a estas 3 preguntas básicas. Entonces vamos a ver que son como cuando van a diseñar y dicen, bueno, cuando tengo esta pregunta, este es el diseño que mejor me queda, desde 1938 hasta el 2008. Ah, perfecto. Bueno, sí, es espectacular. Los ingleses hacen muchos estudios longitudinales muy impresionantes. Este justo no lo conozco porque no trabajo ese tema, pero claramente acá hay muchísimos. Seguramente debe ser una vez por año y debe ser un estudio de panel, seguramente. O sea, deben ser las mismas personas. Si estás ahí, Nacho, después decinos si es un panel o no, o prende las luces o hace algo. ¿Ah? Entonces, estas 3 preguntas, piénsenlas y ténganlas también como presentes cuando tengan que decidir qué tipo de diseño longitudinal, porque no es suficiente con decir, es longitudinal, ¿no? ¿Cómo lo voy a armar y qué tipo de diseño longitudinal me sirve? No es evidente, digamos. Implica algunas decisiones y un proceso de decisión que ustedes tienen que hacer, ¿no? De selección. Yo acá les puse varios ejemplos, justo siguiendo un poco a Nacho, les traje, este es un panel impresionante que tienen en el Reino Unido, que empezó en el 91, no sé por qué acá quedó esto 2007, creo que sigue, hasta ahora sigue, son 5.500 hogares, son 10.300 personas, en Gran Bretaña, en Escocia, y es un panel, ¿no? Lo que ellos intentan ver es como cambios en los ingresos de los hogares y además observan otras características de las personas. Algunas, creo que estaban preguntando también salud mental o aspectos de la salud mental de las personas que están en los hogares. Imagínense que si sigue hasta ahora, 2020, ¿no? Es un panel que tiene 30 años. ¿No? Hace 30 años que están observando a las mismas personas. ¿No? ¡Wow! 30 años siguiendo a las mismas personas. Un montón de plata, un montón de recursos. Ustedes no van a hacer paneles de 30 años. Pero capaz que de 2, sí. Es un ejemplo. Perdonen. Otro ejemplo que les puse acá, a los que vieron en metodología conmigo también seguro lo recuerdan, pero me parece muy claro. No sé si vieron este documental. No es un estudio científico, pero es un documental de la BBC que se llama 7up. Por ahí debería haber un 7. 7up, acá lo ven. Y pueden encontrar varias cosas en internet y en YouTube, pero es sumamente interesante. Lo que hizo esta gente no es un estudio científico, pero es una especie de panel.
fue seguir a todos estos niños, eran 14 niños, desde que tienen 7 años, desde los 7 años, en 8 olas, una cada 7 años. Olas son las tomas de los datos, ¿no? Dice wave en inglés, las olas. 8 olas, una cada 7 años. Entonces, desde los 7 años, los observan y van, en realidad lo que hacen son entrevistas con ellos y van viendo cómo cambian en el tiempo. O sea, los observan durante 49 años en total. Es impresionante. Impresionante y dramático también, ¿no? Porque, por ejemplo, lo ves a Andrew cuando era chiquito que decía que quería ser astronauta o que quería, ¿no? Y después, cuando tiene ya 30, dice, no, yo no quiero trabajar, ¿no? Entonces, ves incluso cómo por nivel socioeconómico, porque ellos son distintos entre sí, algunos tienen más plata, otros menos, vas viendo cómo evolucionan las trayectorias de los chiquilines. Y es sumamente interesante. Se los recomiendo. Ahí les dejo el link por si les interesa. Y fíjense, ¿no? Sintéticamente es esto. En el diseño prospectivo ustedes tienen múltiples puntos en el tiempo, ¿no? Y los van, digamos, relevando el dato que les interesa en varios momentos, ¿no? Esta es la manera más gráfica de representar. ¿Cuántas olas tienen? Bueno, dependerá de la plata que tengan, de la duración del efecto que ustedes quieren observar, y un conjunto de decisiones teóricas. Ahora bien, muy lindo lo prospectivo, muy lindo seguir a la gente por 49 años, pero es muy difícil, ¿no? Es decir, lo que pasa, cuanto más largo es el panel, o más largo es el diseño longitudinal, más chance tengo de perder a la gente, ¿no? Por muchas razones. La gente se muere, la gente migra, cambia de teléfono, se muda. Entonces, cuanto más largo es, mayor es el problema. Ese problema mayor es para mí, ¿no? O sea, tengo que considerarlo como muy bien, ¿no? O sea, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Son las mismas personas? ¿Voy a seguir a las mismas personas? ¿Los mismos casos o voy a tomar nuevos casos? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, Valeria. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño longitudinal con distintos casos y el transversal en varios tiempos, así que hablábamos hoy? Fíjate. Y son otros casos. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que se supone es que sí es lo que vamos a ver ahora. En el estudio transversal, por defecto repetido, vuelvo para acá, las muestras son distintas entre sí. O sea, no es la idea que sean las mismas personas. Esta muestra es independiente de esta. ¿Va? Entonces, a priori, vos no, imagínate que haces una muestra acá, aleatoria o no aleatoria, del 10% de tu población, ¿no? Este 10% nunca va a ser este 10%. Vos no buscás que sea el mismo. ¿Va? En el diseño de panel, que es un tipo de diseño longitudinal específico, vos buscás que sean los mismos. En este caso, la pregunta sigue siendo relevante. Lo que dice Valeria es, bueno, pero entonces, ¿cuál demonios es la diferencia? Y la diferencia, fíjense. Y la diferencia es esto que tiene que ver con la atrición. Se llama atrición, es una palabra de porquería, la verdad, pero el término en inglés es attrition, y en español se dice atrición o desgranamiento. Desgranamiento, capaz que es una palabra en español que pueden utilizar, es una palabra correcta. Desgranamiento. En el caso que ustedes tengan un panel, imagínense que ustedes tienen que tomar la decisión de si van a seguir a los mismos individuos o no. Esa era la pregunta, ¿viste, Vale? Entonces, piensen en esto. Si ustedes quieren seguir a las mismas personas, y es muy largo el panel que se plantean, entonces lo que les va a pasar es que eventualmente van a perder gente, ¿no? Eso se llama dropout, o pérdida de personas, ¿no? Hay personas que por alguna razón estaban en la muestra inicial, ¿no? Imagínense que se van a perder en la muestra siguiente. Imagínense que entre T1 y T2 hay un año de diferencia. Estos que están acá son los que yo perdí entre la ola 1 y la ola 2. ¿Se ve? Voy a borrar.
Entonces, lo que va... Uy, disculpen. Lo que va pasando... Uy, no borra. Bueno, no borra, al revés, escribe más. Genial. Imagínense que en la medida que ustedes van avanzando, lo que va a pasar es que cada vez van a perder más gente, ¿no? Imagínense, acá perdieron este pedacito, acá perdieron este otro, acá perdieron este otro, y acá este otro. Cuando llegan a T6, imagínense que ustedes eran un estudio de 6 años, o de 6 meses, no importa. ¿Qué es lo que ven acá? Fíjense, la muestra final que ustedes tienen, si ustedes quieren observar el patrón en los 6 puntos, en realidad no va a ser esta muestra, ¿no? Va a ser esta muestra de acá. Los únicos que se quedaron durante los 6 años en el panel, o los 6 meses, son estos que están acá. ¿Se ve? Todos estos que están acá se perdieron. Quiero borrar. ¿Por qué no me borro? Esto es horrible. A ver. Ah, ya sé por qué es. Porque en realidad estoy utilizando otro. Ahora mismo. ¿Ven? Entonces, súper importante que piensen esto antes de decidir qué tipo de diseño longitudinal. Y la pregunta de nuevo, ¿vale? Era, ¿mismas personas o distintas personas? Este es un ejemplo de acá arriba, donde yo tengo digo, no, yo quiero las mismas personas. O sea, soy un purista del panel, quiero exactamente las mismas personas. Cuando ustedes hacen esto, van a tener un problema de atrición. Van a perder, van a experimentar una reducción de la muestra, que mayor es cuanto mayor es el tiempo del panel. Ustedes pueden decir, bueno, no, en realidad es tan largo mi panel que en realidad voy a tratar, y esta es la respuesta, ¿vale? Yo voy a intentar por defecto tener las mismas personas, pero sé que voy a perderlas. Entonces, todo mi diseño consiste en tratar de que la gente se fidelice, o sea, se dice así, fidelizar al panel, es que no se vayan, que no se desgrane el panel. Pero yo sé que algunos se van a ir. Incluso algunos, aunque quieran quedarse, se van a morir, entonces no los voy a tener más. Entonces digo, no, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer un panel, pero le voy a dar cierto grado de reposición. ¿Esto qué quiere decir? Voy a tratar de compensar a los que pierdo con algunos nuevos, ¿no? De este modo, lo que yo voy a lograr, déjenme ver acá, ahí va, ¿no? Lo que yo voy a lograr es, de algún modo, mantener el tamaño de mi muestra inicial, ¿no? Fíjense, acá esta es mi muestra inicial, estos acá son los que perdí. ¿Vieron que dice dropouts? A estos que perdí, yo incluyo nuevos. ¿Vieron que dice nuevos reclutamientos? Esto es igual a esto. Entonces, yo pierdo 10%, repongo 10%. Acá perdí capaz que 15%, bueno, repongo 15%. ¿Ven? La lógica es en escalera. O sea, voy perdiendo y voy reponiendo. Cuando llego al final, el tamaño de la muestra es igual al inicio y al final, ¿no? Entonces, Nicolás, pero qué pregunta estúpida estás haciendo, porque esto parece genial, o sea, pierdo y repongo, no pasa nada. Ahora, la pregunta acá fundamental es la siguiente. El tipo de personas que yo estoy perdiendo, primero es el tamaño de la muestra, ¿no? Si la muestra es muy grande, capaz que me puedo dar el lujo, como fue acá, de perder muchos casos, ¿no? Todavía tengo imagínense que esto son... Imagínense el panel de Inglaterra, que son como 10.000 personas. Imagínense que esto es 2.000, ¿no? 5 más o menos, lo mismo. Bueno, con 2.000 puedo hacer algo, ¿no? No pretendo tener las 10.000. Ahora, si yo arranco con 1.000 o con 500, y mi panel es de 7 olas o 6, cuando llegue voy a tener 100, y no voy a poder decir nada, voy a tener una muestra muy pequeña. Entonces capaz que me sirve usar la reposición. La gran pregunta acá, Vale y todos, es... ¿Los que se van o los que se desgranan son iguales a los que se quedan o no? O sea, estos de acá, ¿son iguales a estos? ¿O son similares? Piensen en la misma lógica del experimento, ¿no? Sus características observadas y no observadas, ¿son iguales? ¿O estos que se van tienen alguna característica especial? ¿No? Esto es, hay un sesgo, ¿no? Los que se van, por ejemplo, ¿son los que tienen mayor movilidad o son los más migrantes? Por ejemplo, los que tienen mayor propensión de migrar.
Bueno, si estoy haciendo un panel sobre migración o sobre movilidad en Uruguay, voy a perder a los que más se mueven, de hecho, que son los migrantes, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un estudio de movilidad y los que más se mueven son los migrantes, tengo un problema, porque los que se me van a desgranar son justamente los que más se mueven. Entonces, mi variable dependiente se va como a achicar en algún sentido, ¿no? Justo los más móviles no los voy a ver. Imagínense que ustedes están haciendo un estudio yo qué sé, de depresión o algún otro trastorno, y ustedes los están llamando por teléfono, ¿no? Una vez por mes. Tengan cuidado, porque probablemente algunos los llamen y por alguna razón no los encuentren más. Obviamente pueden haber muerto, se pueden haber mudado, pero también pueden estar hospitalizados o internados, ¿no? Entonces, si los que se les van, o sea, si los que se les desgranan son aquellos que tenían mayor prevalencia de la enfermedad que a ustedes les interesa medir, entonces tienen un problema. ¿Me explico a dónde voy? ¿Se entiende esto? Entonces la pregunta que se tienen que hacer es si ese sesgo es aleatorio o es sistemático. O sea, es aleatorio si es random, ¿no? Se va de cualquier edad, se van de cualquier sexo, se van de cualquier nivel de salud mental. Se van con hijos, sin hijos, random. Ahora, si los que se van son sobre todo los varones, sobre todo los que tienen mayores sufrimientos, o sea, mental o malestar psicológico, y bueno, o son los que tienen antecedentes de enfermedad mental o peores resultados de salud, entonces hay una pérdida, un desgranamiento sistemático. Si esa variable que me define, o si ese sesgo está asociado con lo que yo quiero ver en mi estudio, entonces estoy en problemas, porque me va a afectar el resultado. ¿Se entiende? Entonces ahí en ese caso lo que ustedes pueden hacer es optar por una estrategia de reposición, acá abajo, ¿no? Y lo que van a tratar de hacer es sustituir a los que se fueron por personas con características parecidas, ¿no? La única diferencia que van a tener, que también tienen que pensar, es que, por ejemplo, imagínense, los únicos individuos que van a ser iguales, desde el momento 1 al momento 6, ¿cuáles son? Los que se quedaron, de los primeros que se quedaron hasta el final. Ahí va. ¿Y cuáles serían? Ustedes me dicen, yo dibujo. Esos chiquititos que están al final del último. Estos. Ay, se me movió. Sí, esos poquitos ¿vieron que son los que dice, venían desde el principio. voy a usar toda la tecnología Zoom? Miren lo que es esto es impresionante, miren. ¿Vieron que dice de la muestra inicial? Estos chiquititos que decía Vale acá, son en realidad los únicos que sobrevivieron. O sea, estrictamente, ¿no? Los que eran los mismos son estos. Fíjense. Voy a hacerlo acá. Yo lo que entiendo es que está en la intención, más bien, el tipo de diseño. Si bueno, yo quiero que se queden o si no me importa. Más que después del resultado, por lo que veo, porque podría no ser ninguno igual ahí. Sí, la intención está, pero también todo el montaje del proyecto que vos hacés y el diseño está hecho para eso. Entonces, digamos, no es solo la intención, no es solo ojalá que se queden. O sea, en este caso vos siempre tratás, por ejemplo, montan sistemas de llamadas telefónicas todo el tiempo, ¿no? Una vez por mes lo llaman para ver cómo está, para ver, ¿no? O después que le mandan el formulario lo llaman, si no responde lo llaman 10 veces, ¿no? No solo la intención. Y eso ustedes lo tienen que incorporar dentro del proyecto, ¿no? Y también tiene un costo elevado, ¿no? Pero volviendo una consulta. Sí. ¿Y qué pasa con los investigadores? Porque en un estudio tan largo también los investigadores, qué sé yo, mueren en el medio, no sé, cualquier cosa. Y bueno, pero hay suplentes. Y de los investigadores, y bueno, proyectos no hay solo una persona, ¿no? Pero hay proyectos con un responsable que por ahí no puede, deja el proyecto, muere y sí. Por ahí es una situación horrible, pero digamos que no puede seguir con el proyecto. No es tan grave, ¿no? Generalmente, sobre todo si es un proyecto financiado, es muy difícil que se desgrane. Créanme que se va a quedar hasta el final.
no es el problema más común. Pero me interesa lo que dice Valeria. Piensen, no es solo la intención, por supuesto que hay una decisión, diría yo, en el diseño atrás, de seguir o no a las mismas personas. El hecho de que yo, por eso les mostraba acá, el hecho de que yo cambie de personas también genera problemas, ¿no? O sea, no es gratis la reposición. La reposición me da dos cosas. La primera es, como les mostrábamos recién acá, es que los únicos que son los mismos son estos. Estos no son los mismos, y estos no son los mismos. Esto reduce, esa es la primera cosa. Y la segunda es que reduce el tiempo digamos, la cantidad de olas, ¿no? Imagínense que si yo quiero observar a las mismas personas un patrón de depresión de 6 puntos, solo tengo esta partecita de la muestra. Para estos que están acá, para estos que están acá, imagínense que son nuevos, solo tengo 5, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Para estos que están acá, solo tengo 4 observaciones. Para estos que están acá, solo tengo 3. Y para estos que están acá, solo tengo 2. Entonces, hay una pérdida de datos, hay una pérdida de la posibilidad de ver un patrón más largo, ¿no? No observo 6 puntos para todos. Los puedo observar, pero no son exactamente los mismos. Entonces acá entran algunos efectos de composición, ¿no? O sea, yo trato de sustituirlos, pero no son iguales exactamente, ¿no? No son random, no son iguales. Buscaría que sean parecidos, por lo menos que sean hombres, que sean mujeres de la misma edad, pero mucho más que eso no puedo controlar. Entonces estoy comprando, entre comillas, algunos sesgos cuando hago esto. Piensen si esos sesgos los pueden pagar desde el punto de vista de la investigación o no. Si no los pueden pagar y necesitan a los mismos individuos, entonces están en un escenario sin reposición. ¿Está claro? Y una consulta. Súper divertido, ¿Puede ser que ¿no? vos elijas cambiarlos a todos? ¿Y qué sentido tendría eso, Fátima? No sé, es lo que yo había entendido al principio cuando habías preguntado si ibas a cambiar los individuos o mantener a los mismos. Tiene que ser, la pregunta, Fátima, es, ¿son siempre los mismos o puedo incluir individuos nuevos? Ah, claro. Entonces, esa es la idea de la reposición, incluir individuos nuevos. Y siempre, o sea, tenés que eso decidirlo antes de llevar a cabo la investigación, ¿no? Y Si tenés vas que, a... exacto, como todo en el diseño que yo les planteo, es siempre tratar de pensarlo antes. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo? ¿O alguno de los proyectos que están pensando, alguno de los grupos, que pueda hacer un diseño longitudinal? ¿Se les ocurre si es importante o no es importante la reposición? El problema se llama atrición, ¿no? Desgranamiento. ¿Algún ejemplo? ¿Se les ocurre? Por ejemplo, me acuerdo de un grupo en las primeras sesiones que quería, creo que pusieron el ejemplo de un artículo, alguien trajo un artículo de un panel que ya existía, que medía, entre otras cosas, salud mental. No sé si está alguien del grupo acá, si quieren me hacen acordar. Y que justo ese panel ya estaba funcionando, y lo que pasó fue que apareció el COVID, ¿se acuerdan? Entonces ellos ya tenían medidas pre y post. Entonces, de alguna manera, dentro de ese panel incorporaron, ¿no?, la idea del COVID, ¿no?, como una especie de corte o de evento. No quiero decir intervención, pero podría decirlo, ¿no? Entonces, podríamos ver si hay un cambio en ese patrón, antes y después. Vieron que se empiezan como a converger un poco las ideas de los diseños. No hay manipulación, no hay, pero podría ser pensado como una especie de experimento natural, ¿no? Tales personas viviendo en tal ciudad, o viviendo en tales condiciones, son un grupo preexistente, ¿no? Recuerden lo que les decíamos antes, pero todos experimentaron un evento epidemiológico natural que fue el COVID. ¿Hubo cambios antes y después? Se parece un poco a un experimento natural donde yo no manipulo, ¿no? Pero sí tengo grupos preexistentes, y en este caso, a diferencia del transversal, tengo varias medidas antes y puedo tener varias medidas después. Entonces puedo modelar mucho mejor el fenómeno que quiero observar.
Este es un ejemplo súper interesante que combina, otra vez, como el transversal repetido. Este se llama panel rotativo. ¿Alguno lo conoce? Valentina, sí. Ah. ¿Nadie lo conoce? Fíjense, lo que hacemos acá es combinar un poco las dos miradas, ¿no? La transversal y la longitudinal. O sea, transversal y longitudinal. Miren esto. Esto se está aplicando ahora, por ejemplo, en Uruguay. Ahora la encuesta de hogares, que era un estudio transversal, con muestras independientes mensuales, ahora tiene un diseño de panel rotativo, ¿no? Para que vean que esto no es tan de ciencia ficción. Miren esto. Ustedes tienen acá. ¿Vieron que dice panel 1 al 12? ¿Sí? Entonces, esto que tienen acá, a ver si tengo algo más. A ver si esto sirve. Acá tienen un panel que se llama panel 1. ¿Vieron? Y a esta gente la siguen durante 6 meses, imagínense. Entonces imagínense que es un estudio de panel rotativo de depresión o ansiedad. Depresión en el momento 1, 2, 3, hasta 6. Fíjense, este es el momento, esto que está acá son los panels en las filas, y en las columnas es el tiempo, ¿vieron? T1 hasta T17. Entonces, fíjense, en el momento 1, ustedes solo tienen un dato. Imagínense que cada cuadradito son 1000 personas, ¿no? En el momento 1, ustedes tienen la depresión de una muestra de 1000 personas de la población uruguaya. Imagínense. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en el momento 1, ustedes, si esa muestra, imagínense que es representativa, tienen un estudio transversal o un diseño transversal sobre cuál es por ejemplo, la prevalencia de la depresión en la población uruguaya. Lo miran así. Ahora, este diseño rotativo les permite hacer las dos miradas. Fíjense, acá tienen el panel 2. En el momento 1 entraron estos, ¿no? Lo siguen observando hasta el 6. En el momento 2 del tiempo entra el segundo panel, ¿vieron? A ver si puedo cambiar el color acá. Sí. Acá tienen el segundo panel, ¿vieron? Entran otro conjunto de personas diferentes y ustedes las vuelven a seguir durante 6 meses, ¿no? Las siguen de T2 a T7. Y en el momento T3 entra otro panel que se llama panel 3 y lo siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende lo que se está haciendo acá? Como si fuera un Tetris, ¿no? Imagínense que ustedes hacen esto N veces. Panel 4, panel 5, panel 6, panel 7, hasta 12. ¿Vieron? Entonces tienen 12 panels y tienen 17 momentos en el tiempo. Imagínense que son años o meses. 17 años, 17 meses. Entonces tienen miradas longitudinales de 6 meses. ¿Sí? Para cada grupo, ¿no? Porque son las mismas personas. Es un panel, son las mismas personas. Pero además tienen otra posibilidad, que es pueden mirar los datos por las filas o pueden mirarlos por las columnas. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la prevalencia de la depresión en la población uruguaya en el mes 10 o en el año 10? Y ustedes me dicen, sí, te lo respondo. Ya. En el mes 10 me dijiste, o en el año 10, perfecto. Agarro los datos. Ups, no funciona. ¿Sí? Agarro los datos en el 10. ¿Y qué hago? Observo a estas personas, ¿no? En el momento 10, ¿cuál es la prevalencia de la depresión? Bueno, utilizo estos 1000 que pertenecen al panel 5, estos 1000 que pertenecen al panel 6, estos 1000 al 7, estos 1000 al 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7000 personas que en el momento 10, imagínense que es el año 2010, son una muestra representativa de la población uruguaya, y me dicen cuál es la prevalencia de la depresión o de la ansiedad. Acá tengo un diseño transversal, y acá tengo un diseño longitudinal. Tengo varios diseños longitudinales. Si ustedes me preguntaran, pero Nicolás, ¿cuál es la
prevalencia de la ansiedad o la depresión en el 2005. Y bueno, agarro estos datos, ¿no? Acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5.000 personas en el 2005 que declaran su nivel de depresión. Tengo un estudio transversal de la depresión en el 2005. Entonces combino los dos. Esta idea de rotación, ustedes me dirán, capaz que no, pero ¿por qué soltarlos acá, en el 6, si puedo seguir acá? Y porque hay una cosa que se llama efecto saturación, que es una razón del desgranamiento, ¿no? Si yo estoy mucho tiempo en un panel, llega un momento que puede ser que me aburra, que me sature, o que de repetir muchas veces el mismo instrumento, eso termine afectando mis respuestas, ¿no? Entonces, para, digamos, hacer un diseño más factible y fatigar menos a las personas, es que se inventaron o que se usan los paneles rotativos. Entonces uno tiene una mirada longitudinal y muchas miradas transversales. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. Lucía está como desapareciendo en la oscuridad. No sé qué le pasa. Se quedó oscura. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí porque entonces, según lo que vos podrías leer en esa gráfica, si te fijas en el tiempo 1, solamente encontrás que hay una persona que tiene depresión, por ejemplo. Si te fijas transversalmente. Sí, voy. Acá. ¿Acá? No veo la flecha. Sí, ahí va. Si En vos te T1, fijas hacia abajo, acá no hay solo nadie. Sí. Claro, ¿y por qué es eso? Claro, porque vos empezás, o sea, la idea es que cada mes entra gente. No Claro, empezás tendrías acá. que... Lo que haces es como un juego, vos vas solapando un año para estirar. O sea, lo que vos estirás es esto, ¿no? Estirando esto, estirás el tiempo. Para llegar a 17 tenés que, si vos solapás todos los, imagínate que el 2 empieza acá, el 3 empieza acá, el 4 empieza acá, no tiene sentido el panel rotativo. Porque la idea es justamente alargar la duración del panel poniendo y sacando gente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el primer mes es solo 1000. El segundo mes tenés los 1000 nuevos de T2 y los tenés empieza el panel 2 que son 1000 más. Y se van acumulando. ¿El punto máximo de acumulación cuál es? Bueno, este podría ser, ¿no? O este. Vieron que los de la mitad son los que tienen más gente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro. Que cuanto más estamos acá y cuanto más vamos acá, menos gente tenemos. La mejor medida o con la muestra más grande transversal son las de acá. ¿Vieron? Pero justamente el chiste de esto es que vos vas haciendo entrar a la gente al panel a destiempo. Entonces tenés uno acá, uno acá. Si vos le haces entrar todas juntas, lo que te va a quedar es todo pintado. Entonces vas a tener más cosas y tu panel va a ser más corto. Entonces, Hay algunos que son de no... 3. Algunos que son de 3, ¿no? 1, 2, 3 se va. 1, 2, 3 se va. Entra uno nuevo. 1, 2, 3 se va, entra uno nuevo. 1, ¿no? En este caso, 1000. Adelante. Dale, Fátima, creo que ibas a preguntar algo. No, que entonces, o sea, no tiene mucho sentido fijarte en el tiempo 1, digamos, como hacer un estudio transversal ahí, ¿qué dato te estaría dando? No, bueno, depende de muchas cosas, pero si vos tenés 1000 personas acá, hay muchas cosas que podrías decir, ¿no? Si estos cuadraditos son de 10, capaz que no, pero la broma es que capaz que acá no puedes decir cosas con mucha certeza, pero acá seguramente sí.
Entonces, de hecho, la encuesta de hogares ahora en Uruguay es así. O sea, mes a mes se reporta el desempleo. Es de un tamaño suficientemente grande para que se puedan hacer buenos reportes mensuales, y además en estos grupos rotativos se va viendo cuál es la tendencia del empleo. Puede ser lo mismo para salud mental. Exactamente lo mismo. ¿Los demás? ¿Algún feedback? ¿Les queda claro? No puede ser. Se ríe Débora. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda sobre esto? No es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, se ve que ya están muy... miren, acá les había puesto unas... Están muy expertos en diseños complejos. Acá tienen una forma de mirar el longitudinal y el transversal. ¿Vieron? Es como si fuera un Tetris. Ahora... ¿Puedes darnos un ejemplo, Nicolás, de para qué se usaría ese diseño? Bueno, justamente recién les puse un ejemplo, ¿no? En Uruguay, en la encuesta de hogares, antes era un... De la encuesta de hogares. ¿No? Entonces se medía desempleo, etcétera. Imagínense un conjunto, las variables que se miden en la encuesta de hogares, imagínense el desempleo, y el INE reporta cada 3 meses o cada 6 meses un dato de desempleo. Esto que lo hagan cada 4 o 5 meses es porque juntan varias muestras transversales para tener cierta potencia. Ahora no. Ahora la pregunta es, pero, no así, no dicen ellos, pero, ¿no será que habría que ver un poco también cuál es la tendencia del empleo como en los mismos individuos? Porque lo que estamos observando son variaciones o oscilaciones, voy a dibujar acá, son como oscilaciones en el tiempo. Obviamente el desempleo no oscila tanto, ¿no? Pero imagínense, empiezan a observar un aumento en el desempleo, o una disminución en el desempleo, o que el desempleo está constante, y cuando uno no tiene un panel dice, pero este efecto que yo estoy observando, ¿no? De sube, baja, se mantiene constante, ¿es por efecto de que tengo muestras independientes? O sea, que los individuos que reportan acá no son los mismos que están acá y que están acá. O sea, hay algunas distorsiones ahí, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, quiero conocer un poco la tendencia del empleo en las mismas personas y quiero ver durante 6 meses qué le pasa a un grupo de personas. Entonces dicen, bueno, si queremos hacer eso, entonces lo que precisamos hacer es un panel, ¿no? Pero al mismo tiempo viene otro y le dicen, sí, pero fíjate que el panel es muy caro y que además la gente se satura, que no le podemos preguntar siempre lo mismo. Entonces dicen, bueno, dijeron, vamos a hacer un panel rotativo que nos permita informar la proporción o la prevalencia, ¿no? De un fenómeno, en este caso el desempleo, en un momento dado, pero además vamos a meter como paneles que lo vamos a ir rotando, o sea, entra uno y sale otro, para ver cuál es el cambio en el tiempo, ¿no? De los mismos individuos. Acá tenés los mismos individuos, acá no tenés los mismos individuos. Esta muestra no es igual a esta. Hay algunos que sí están compartidos, pero otros que no. Entonces, ahí vale, la respuesta es, si vos necesitas de alguna manera las dos miradas, una transversal y una longitudinal, te podría servir un panel rotativo. Porque, por otro lado, imagínate que vos estás en el INE y decís, no, hagamos un panel, tiremos todo lo que había por la ventana y hagamos un super panel. El problema es que si vos tenés un panel, el panel es caro, es complicado de hacer, y el panel de por sí, al ser caro y a vos precisar plata para llevarlo durante 17 meses o 17 años, no te va a dar para tener muestras tan grandes en cada periodo, ¿no? Entonces, si ellos hubieran hecho eso, lo que les hubiera pasado es que el reporte que hacen mensualmente o anualmente iba a ser de peor calidad. Entonces, combinar las dos. Pero la respuesta más concreta sería, piensen en algún caso donde necesitan evaluar el estado de salud de toda la población en fotos, y además les interesa tener una película de algunos grupos en particular. Entonces yo quiero saber, otra vez, la prevalencia de
depresión, ansiedad, etcétera, en toda la población, entonces hago una encuesta tipo foto, ¿no? Transversal. Y ese dato está bueno. En el 2020 había tanta depresión. Ahora, si yo quiero saber si las personas, por ejemplo, que trabajaban en el sistema de salud, o se enfermaron o no se enfermaron, aumentaron o disminuyeron su depresión, entonces necesito una película. A veces en este caso me pueden servir las dos. ¿Se entiende? Más o menos. Si a alguno se le ocurre algún ejemplo, lo podemos discutir. Ahora, en estos casos siempre piensen en escenarios prospectivos. ¿Se acuerdan que la otra pregunta que yo les hacía era esta? Vuelvo para atrás. Bueno, acá varios, ¿no? Esta ya la... Perdón. Esta ya un poco la respondimos, ¿no? Con el tema del problema de la atrición y si hacemos reemplazo o no. Después, ¿cuántas veces vamos a recolectar los datos? De alguna manera lo vimos, está relacionado, ¿no? Pero depende del fenómeno que nosotros queremos observar, y recordemos que cuanto más tiempo observamos, más atrición. Y después quedaba esta, ¿no? ¿Prospectivo o retrospectivo? Y en este caso, yo les mostraba un ejemplo donde uno estudia de manera prospectiva, ¿no? Agarro una muestra en T1, al año siguiente los vuelvo a llamar, o voy a la casa, les pregunto lo mismo. Eso es al futuro. Para empezar acá ya demoro 6 años en tener el resultado final, ¿no? Esa es una buena que no se me ocurrió, vale, pero si vos tenés que esperar a 6 años para reportar tu informe final, va a ser bien difícil que lo puedas hacer, sobre todo en Uruguay, ¿no? Ahora, si vos tenés posibilidades de decir cosas antes, o reportar resultados antes, probablemente tu proyecto sea más viable. Si tenés que esperar 6 años, definitivamente tenés que tener mucha plata, ¿tá? Y mucho respaldo. Ahora, hay otra posibilidad, o sea, esto es prospectivo, pero yo les había dicho prospectivo o retrospectivo. Hay otra posibilidad, que es hacerlo retrospectivo, ¿no? Yo trabajo mucho con este tipo de estudios, que son retrospectivos. En este caso, es un estudio longitudinal, porque yo quiero modelar un patrón en el tiempo, pero no lo hago prospectivamente, es decir, no lo hago hacia adelante en el tiempo. Lo hago hacia atrás. O sea, la película la construyo, en vez de 0 en adelante, de 0 hacia atrás. Que era lo que les decía al inicio, ¿no? Entonces, acá les muestro una encuesta, un estudio con el que yo participo activamente, que es un estudio que se hace en México y se hace en Francia, son encuestas que se llaman retrospectivas, demográficas retrospectivas. Entonces, lo que se hace es, yo les decía hoy, por ejemplo, hago una muestra, me cae Débora en la muestra. Débora tiene 30 años, y yo quiero tener información, de nada Débora, quiero tener el patrón de Débora de nupcialidad de Débora. Quiero saber a qué edad se casó, cuándo nació su primer hijo, si se divorció o no. Entonces, de alguna manera lo que hago es, en vez de preguntarle, hoy estás soltera, o estás casada, o cuántos hijos tenés hoy, lo que hago es poner esto en un calendario, ¿no? Entonces le digo, Débora, fíjate, ¿en qué año naciste? Débora me dice, nací en 1990, ¿no? 91, pues tiene 30. Entonces, bueno, yo le marco, esto que está acá es un calendario, ¿vieron? Acá están las edades, 12, 13, 14, y acá están los eventos de los hijos. Entonces, Débora me dice, bueno, tuve mi primer hijo a los 20, y tuve mi segundo hijo a los 25. Entonces yo voy acá y marco acá, ¿no? Imagínense que esto es 20, yo marco acá, y esto es 25, yo marco acá. Acá salió el segundo. ¿Tuviste alguno más, algún hijo más? ¿Tuviste un hijo 2, 3? Me dice no, entonces paso raya. Esto se llama calendario de historia de vida. Entonces yo registro en cada año, se llama año persona de Débora, o sea, su edad 1, 2, 0, 1, 2, 3, hasta la edad actual que es 31, o sea, tengo 31 registros de Débora con su información, ¿no? Entonces, sobre todo marco eventos, ¿no? Se casó, se divorció, y tengo una trayectoria, en este caso una trayectoria reproductiva la de Débora, ¿no? Pero yo podría preguntar también hacia atrás algunas otras cosas. ¿Se entiende cuál es la idea del retrospectivo? Yo relevo la información
en un año calendario, imagínense que el estudio demora 6 meses, lo hago en el 2021, pero al hacerlo retrospectivamente, yo reconstruyo una película. Entonces, la película de Débora es una línea de mis datos, la película de Lucía es la segunda línea, la de Lorena es la tercera, la de Silvia la cuarta. Y yo puedo decir, bueno, hay un patrón de postergación en la fecundidad, hay un patrón de retraso en la edad del primer matrimonio, se está adelantando el divorcio, por ejemplo, esas son las cosas que yo suelo estudiar, o que estudiaba cuando era más demógrafo que ahora. Pero son patrones en el tiempo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, históricamente, en los últimos 50 años, las parejas, la duración de las parejas se redujo en promedio 5 años. Esto quiere decir que las parejas nuevas se divorcian más rápido, o se separan más rápido. Esto es una especie de patrón temporal. Tengo acá el tiempo individual de Débora, pero también puedo tener un tiempo histórico, ¿no? Puedo decir, los que nacieron en la generación del 40 se comportan igual que los que nacieron después de los 90, cuando hubo un ajuste en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo genera que la gente... Hay una relación entre el mercado de trabajo y que la gente se divorcie más, o tenga menos hijos. Podría haber. Tengo, en este caso, trayectorias o carreras. ¿Se entiende? Este es un ejemplo, pero yo también... bueno, hay muchos ejemplos acá de diseños retrospectivos que se utilizan en psicología, como por ejemplo, ¿cuál fue la primera vez que tuvo un evento de salud, o que tuvo un evento psiquiátrico, ¿no? O una enfermedad? No sé. ¿Cuándo fue el primer brote psicótico, ¿no? A tal edad. Bueno, ¿qué pasó después? Y se reconstruye la película. Funciona mucho mejor con eventos objetivos que con percepciones, ¿no? Por lo que discutíamos la otra vez. Si yo pregunto percepciones del presente hacia el pasado, probablemente lo que observe es cierta distorsión o cierto sesgo de memoria, ¿no? Por ejemplo, nosotros preguntamos, cuando usted tuvo el primer hijo, ¿lo quería tener en ese momento? ¿Lo quería tener pero después? ¿O no lo quería tener en absoluto? Es una pregunta que se utiliza para ver intenciones de fecundidad, ¿no? O sea, si la gente tiene los hijos que quiere, tiene menos, tiene más. Esa pregunta se usa, pero tiene un pequeño sesgo, ¿no? Porque es mucho más difícil que la gente, imagínate, vos tenés un hijo de 10 años, y yo te pregunto si lo querías tener, bueno, es probable, o es más probable observar cierto sesgo, ¿no? Cierta conformidad o cierto ajuste cognitivo entre lo que vos respondés hoy y lo que pasó hace 10 años. Cuanto más tiempo atrás, mayor es la distorsión. Pero de hecho se utiliza. En el momento que a usted le pasó esto, ¿qué pensaba? Se puede preguntar, pero tengan en cuenta que la gente a veces no recuerda, o tienen que buscar mecanismos para que la gente no se olvide, ¿no? O sea, o recuerde mejor. En el caso nuestro acá de este estudio, lo que hacemos es, lo hacemos como por capas, ¿no? Entonces le hacemos primero a la gente recordar cosas que son más recordables, por ejemplo los hijos, y después sobre los hijos ponemos los eventos de nupcialidad, o ponemos otros eventos. Entonces es como que a la gente le ayudás a recordar, le vas estructurando como la memoria con eventos. Esto se llama calendario. No sé qué les parece, ¿se entiende? O sea, la idea acá es ir para atrás. Es mucho más barato generalmente que el panel prospectivo. Tiene estos problemas que yo les decía, y además tiene otra ventaja, que es ustedes pueden, en un estudio que parece transversal, o sea, que se hace en un solo momento del tiempo, recolectar muchísimos datos. Entonces ustedes también pueden reportar resultados mucho más rápido. Y aparte que van a tener mucho más datos, porque si yo les pregunto, imagínate que yo hago una encuesta acá, somos, no sé cuántos somos, 29, voy a tener 29 datos. Ahora, si yo les pregunto por datos que tienen que ver con su edad, yo voy a tener, en realidad, sus años persona, ¿no? Entonces voy a tener, imagínense que todos ustedes tienen 30 años y hay 30 personas, ¿no? 30 por 30, ¿cuánto es? 900. Entonces voy a tener una base de datos con 900 registros. Voy a tener otras posibilidades. 30 datos anidados en cada uno de ustedes, pero voy a tener la trayectoria de cada uno de ustedes. Eso son otras cosas las que puedo hacer. Puedo ver secuencias, lo que veíamos hoy, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos mucho que cuando la gente deja de estudiar, es más probable que se case, lógicamente. Y cuando viene el casamiento o la unión,
aumenta la probabilidad de tener hijos. Obviamente es una secuencia, ¿no? Hay una determinación temporal entre esos eventos. Pero uno podría observar si el suicidio tiene un patrón temporal, ¿no? O sea, ¿se acuerdan lo que veíamos en el ejemplo de Dutton, ¿no? Si en ciertos momentos históricos aumentan ciertos eventos, o se observan mayores eventos, o si en una persona hay eventos, se llama turning points, por ejemplo, eventos catastróficos, ¿no? La gente pierde el laburo y después se suicida, ¿no? O después empieza a tomar alcohol. Si nosotros, en el caso del suicidio no lo podemos observar, pero si nosotros lo pudiéramos observar, podríamos identificar que hay ciertos eventos que, como se dice en inglés, como que detonan o desatan ciertas respuestas que son inadecuadas o generan peores desempeños en la salud. Eso son trayectorias individuales, pero eso puede pasar a nivel social también, ¿no? A nivel de datos agregados. ¿Comentarios, preguntas? No sé qué les pareció. Yo tampoco, que lo que voy a decir es medio obvio, pero No hay nada obvio acá, pueden decir todo lo que quieran. En función de tu diseño, o sea, de la investigación, vas a ver cuál te conviene más hacer. Porque, por ejemplo, si vos querés estudiar depresión, es muy difícil si vos tenés un cuestionario que una persona se vaya a acordar cuál era, qué habría respondido años atrás. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces ahí te conviene, si querés buscar un patrón, un diseño longitudinal de tipo prospectivo, ¿no? Una vez que tomas esa decisión, también tenés que decir, bueno, pero ¿me dan los recursos y la plata y el tiempo para seguir a las personas tanto tiempo? ¿Qué pasa si pierdo gente? ¿La voy a reponer? ¿No la voy a reponer? ¿Cuántas veces los voy a observar? Y bueno, y todo eso es un ajuste y una toma de decisiones entre recursos y la evidencia que vos necesitabas para responder la pregunta de la manera menos ambigua posible. Vale, con esto debería como cerrar el Zoom así, bajar el telón. Porque justamente vuelven a la primera sesión, ¿no? Es cómo respondo la pregunta, es el diseño, de la manera menos ambigua posible. Entonces lo que dice Fátima me parece que va un poco por ahí, ¿no? Para responder a un patrón de depresión, ¿qué me conviene más? Y bueno, un estudio transversal probablemente no vea ningún patrón. No voy a ver ningún patrón porque es atemporal. Con un experimento, complicado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer asignación aleatoria y voy a inducirles una depresión y a otros no. Como que éticamente no funciona, no se puede hacer eso. Éticamente no lo puedo hacer. No sería deseable. Capaz que un estudio longitudinal. Retrospectivo, y no, porque el primer evento de depresión, si fue hace mucho tiempo, se olvidó o no se registra. Prospectivo, bueno, capaz que prospectivo es lo mejor. Ahora, ¿cuántos casos? ¿Con reposición, sin reposición? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto voy a estudiar a los individuos? ¿Una vez por año? ¿Una vez por mes? Otra vez es la misma idea, ¿no? Pregunta, ¿qué evidencia necesito? Y para responder esa pregunta, ¿qué teoría tengo? Y el diseño es como, otra vez, ¿no? Un traje a medida. O sea, lo que yo quiero hacer en este curso es ayudarles a elegir la ropa. O sea, ayudarles a elegir cuál es la ropa que les queda mejor para cada problema de investigación. Sonó medio como si fuera, no sé, modisto, pero es un poco así. Vieron que no es tan... hay como diversidad, ¿no? Hay como tipos de experimentos distintos, tipos de estudios de diseños longitudinales distintos. No desprecien el transversal, porque a veces no es necesario, ¿no? Yo qué sé, el censo es un caso de un estudio transversal muy potente. Si yo tengo que saber, tengo que medir a toda la población, aunque seamos 3 millones, y es muy difícil que yo te pida un panel. O sea, un panel de 3 millones, imagínense hacer un panel en China, ¿no? Siempre está esta discusión de qué cuesta más, qué es más costoso. En regla general, por regla general, uno dice, bueno, el panel es más costoso que el estudio transversal. El estudio longitudinal es más costoso que el transversal. En general es así.
Ahora depende también, ¿no? Si yo voy a hacer un censo en la India, que son 1.000 millones de habitantes, preciso una cantidad de plata impresionante. Y en realidad lo que voy a hacer es una foto de la población. Una encuesta de salud mental, imagínense, en el 2021. En China o en la India, o en Uruguay, pero que sea grande. Eso me va a costar cierto dinero y ciertos recursos. Capaz que un panel con menos gente y más corto, más o menos puede llegar a salir lo mismo y me sirve para ver lo que yo quiero ver. Pero piensen otra vez en el criterio de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que les ajusta y qué es lo que necesitan? Una pregunta, a Sí, veces todas. sucede que es una variable el hecho de que vos estés investigando a la persona, o sea, no investigando literalmente, pero que la persona sepa que en cierta forma está siendo controlada, no sé, como evaluada. Sí, Entonces, absolutamente. que eso haga que cambie lo que haría si no fuera evaluada. Absolutamente. Absolutamente. ¿Se acuerdan que cuando veíamos experimento y vimos, y vimos, ups, y vimos el efecto del instrumento? ¿Se acuerdan cuando vimos el diseño de Solomon que yo les decía? La gente puede reaccionar solo por el hecho de saberse en un experimento, ¿no? O solo por el hecho de que yo le aplique un cuestionario sobre soledad. Les voy a dejar acá esto para que les quede ahí eso registrado si quieren invitar a alguien al experimento que les mencionaba. Pero el solo hecho de saberse observado o de responder a un cuestionario puede generar un efecto, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de soledad? En este caso también, en el caso sobre todo del diseño longitudinal de panel, donde ustedes tienen a la misma persona, si ustedes cambian, si Fátima, si cambias de persona no pasa nada, pero si vos le preguntás 8 veces sobre la depresión a las mismas personas en 8 años, y bueno, capaz que, o en 8 meses, capaz que esas personas reaccionan a ese cuestionario, ¿no? O reaccionan a ese instrumento. Vos tenés que tratar de controlar eso de alguna manera. O sea, de la misma manera que lo haces en el experimento, acá podés medir también si hay una respuesta o si cambia la respuesta a medida que yo te aplico n veces el cuestionario. Si vos tenés un panel único, es más difícil de hacer. Pero si vos tenés, por ejemplo, un panel rotativo, o tenés un panel con reposición, vos podrías decir, ¿hay una relación entre la cantidad de veces que te apliqué el cuestionario y el valor que vos respondés? ¿No? Una simple correlación, ¿no? Imagínate que vos aplicás 8 veces, tenés una variable que va de 1 a 8, ¿no? Hola 1, 2, 3, 8. Y tenés un puntaje de soledad, imagínate que va de 0 a 100. Estandarizás eso y decís, bueno, quiero ver si a la medida que las personas responden más veces, va disminuyendo la soledad o aumentando. Si ahí tenés una correlación, alarma, ¿no? Capaz que hay un efecto de reacción o de reactividad del instrumento. Es una forma en la que vos podés verlo. Y generalmente, ya en la teoría previa y en los estudios publicados previamente, vos tenés información, ¿no? Sobre eso. Es parte de la revisión de los antecedentes. Si hay estudios, como yo les decía en el experimento, si hay estudios que reportan mucha reactividad, o ciertos instrumentos, perdón, que reportan reactividad, capaz que te conviene pensar si estás en un experimental, en un Solomon 4x4, o si estás en un panel, capaz que tratar de testear si hay un cambio, ¿no? Si hay un cambio en el tiempo. O sea, si ese cambio se debe al hecho de que respondió tantas veces. Podría ser. Es una pregunta muy pertinente. ¿Los demás y las demás? ¿Les pareció interesante? ¿Les aburrieron mucho? ¿Les suena como para alguno de los problemas que están pensando para el proyecto? Perfecto. No hablen todos a la vez, por favor. Bueno. A mí me parece interesante, a pesar de que en realidad no me motiva mucho. O sea, no me motiva mucho la rama de investigación, experimentos y demás, pero igual me parece, o sea, interesante.
Claro, pero, por ejemplo, Sabrina, si te interesa la clínica, hay una rama de la investigación clínica que en la clase que viene, que vamos a ver estudio de caso, hablamos mucho también de la investigación clínica. Entonces, en realidad, me interesa tu caso porque con poca motivación y te parece interesante, es genial. O sea, me parece buenísimo. Sí, o sea, es como que estoy abierta, no me llama mucho, me pasó el semestre pasado bueno, y el anterior también, con Quanti y con Query, que no, y con metodología también, pero o sea, igual me parece interesante, como que estoy casi 99,99, que no voy a ir por ningún lado de esos, pero igual me parece interesante y o sea, me parece importante saberlo. Como tener las herramientas me parece importante. Bien. Está bueno, gracias. Gracias, Sabrina. A mí, por ejemplo, la investigación me gusta, y más el estudio de caso, así que voy a esperar la clase próxima. Perfecto. La próxima completamos con el cuarto diseño, que es el estudio de caso, y van a ver que muchas de estas cosas también van a entrar a jugar. O sea, les van a... a mí lo que me gusta de Bauhaus es que presenta el diseño como de un modo mucho más unificado, ¿no? O sea, ustedes van a ver que cuando terminen el estudio de caso van a tener como una caja de herramientas que les va a permitir como comparar los diferentes diseños y por lo tanto ver mejor en qué situación aplica o en qué situación no aplica, ¿no? Por la manera en que como él lo va explicando. Pero sí, el estudio de caso es uno de los más usados, es muy usado en las ciencias, en la psicología y en las ciencias sociales. Pero pueden utilizar estas cosas dentro del estudio de caso también. Pueden combinarlos dentro de un estudio de caso. Sí, también. Exacto. Se Bueno. puede, o sea, se puede hacer mixto también, si bien, o sea, se puede utilizar cualitativa y cuantitativa, ¿no? ¿Te acordás de la presentación de la primera sesión, Lucía? Una de las prerrogativas, una de las aspiraciones de este curso es no hablamos de cual y cuanti acá tanto, ¿no? Sí, exacto. Que ustedes pueden, en un estudio de caso, utilizar entrevista, encuesta, observación. En un experimento pueden usar entrevista, observación y encuesta. O sea, en cualquier diseño, ¿se acuerdan? Pueden utilizar cualquier técnica. Por supuesto que si hacen un experimento de laboratorio, van a tener que registrar, van a tener que medir. Sí, claro. Zafar. Pero no quiere decir que no puedan utilizar alguna otra técnica. O que tengan un estudio de caso que sean un experimento y un estudio observacional, ¿no? Podría ser un estudio de caso. Ustedes pueden combinar. O que dentro de un estudio de caso tengan un estudio longitudinal y otro transversal. O que combinen una encuesta con grupos de discusión. No hay ningún problema con eso. La pregunta es si es un estudio de caso, si es un estudio longitudinal, si es un experimento. Esa es como la orientación. No hay restricciones, salvo las restricciones de cada caso particular. O sea, que las restricciones vengan dadas por el escenario y no por lo que ustedes saben. Eso es lo que me interesa a mí. O sea, que puedan tener una visión amplia, o lo más amplia posible. Bueno, gracias, Yamila. Si no hay ninguna pregunta más, terminamos por acá. Y lo que sí les voy